¿Cómo mueren las ballenas? La realidad oculta del océano. No existe en todo el planeta un animal cuya muerte tenga nombre propio, la caída de ballena. Podrías creer que solo se trata de un gigante que se hunde hasta el abismo y desaparece para siempre. Pero lo que sucede en verdad equivale a un impacto de meteorito para la vida marina. Un meteorito hecho de carne. Cuando una ballena muere, no muere de una vez. Pasa por etapas. Cada una de ellas puede durar días, semanas o incluso meses, hasta que el animal desaparece por completo. Estos sucesos son tan colosales que especies enteras dependen de ellos para sobrevivir. Si las caídas de ballena dejaran de ocurrir de repente, comunidades completas se extinguirían. Para entender cómo llega a suceder esto, primero debemos ver cómo mueren las ballenas gigantes en primer lugar. Music son, literalmente, los animales más gruesos del mundo, tan grandes que no tienen depredadores reales. Bueno, salvo uno, pero sin muchos enemigos que las devoren antes, la mayoría de las ballenas mueren como los antiguos titanes, lentamente, por vejez, enfermedad o agotamiento. Y este podría ser el final más brutal de todo el océano. Las ballenas son mamíferos, lo que significa que, a diferencia de los peces, deben subir a la superficie para respirar aire. Cada pocos minutos, incluso las más grandes, empujan sus cuerpos de varias toneladas desde las profundidades solo para tomar una bocanada. Cuando pesas más de 100.000 libras, eso no es precisamente sencillo. De jóvenes, la tarea es casi un juego. Se lanzan hacia arriba con la potencia de un tren de carga y pueden saltar fuera del agua sin esfuerzo. Pero conforme envejecen, ese mismo viaje se convierte en tortura. Los músculos se debilitan, las reservas de grasa se desplazan, y el esfuerzo por luchar contra la gravedad y la presión para llegar a la superficie se vuelve extremadamente difícil. Y al final, imposible. Cuando se vuelven demasiado viejas y débiles, sus propios cuerpos resultan demasiado pesados para la fuerza que les queda. Es cruel y casi irónico que el mismo peso que las convirtió en colosos intocables termine matándolas. Pero, como dice el refrán, lo que el mar da, el mar lo quita. En cualquier caso, cuando esto sucede, comienza lo que conocemos como caída de ballena. Aunque, curiosamente, la caída propiamente dicha no arranca todavía. La ballena entra en su primera etapa, la fase flotante. Y como imaginarás, durante la fase flotante, el cuerpo masivo de la ballena flota. Cuando muere, los gases que se generan en su interior la convierten en una gigantesca isla hinchada de carne. Puede mantenerse a flote así durante días, incluso semanas, mientras se desplaza lentamente por la superficie del océano. Pero ya sé lo que estás pensando. Si flotan, ¿cómo pudieron ahogarse antes? Cuando una ballena está viva, no es naturalmente flotante, es densa, puro músculo, hueso y grasa. Debe nadar constantemente para mantenerse cerca de la superficie. Pero al morir, las bacterias internas comienzan a descomponer tejidos y liberan gases como metano, dióxido de carbono e hidrógeno sulfúrico. Esto infla el cadáver desde adentro hacia afuera, como un globo repugnante y gigantesco. No es algo que pudieran activar en vida. Y mientras flota, comienza la primera oleada de brutalidad. Tiburones, aves marinas e incluso otras ballenas empiezan a desgarrar el cuerpo a la deriva, arrancando trozos de grasa y carne que alimentan cadenas alimenticias enteras. Pero, tarde o temprano, este enorme globo de carne comienza a desinflarse. Los gases se escapan y el cuerpo pierde flotabilidad. El océano empieza a reclamarlo poco a poco. Pieza a pieza, el cadáver se hunde de repente. Y así llegamos a la caída de ballena propiamente dicha. Cuando la ballena alcanza el fondo del océano, el descenso suele tardar varias horas, aunque depende del tamaño del animal y la profundidad del mar. Si el océano tiene alrededor de 3.000 metros de profundidad donde muere y cae a unos 30 metros por minuto, tardaría aproximadamente 1 hora y 40 minutos en tocar fondo. Imagina que eres un pez de aguas profundas nadando por ahí, y de pronto ves la masa más grande que hayas visto jamás descendiendo lentamente hacia el lecho marino. Pero cuando finalmente toca el fondo, arranca la tercera etapa, la fase de los carroñeros. Desafortunadamente, esta es una de las etapas más desagradables, aunque, dependiendo de cómo lo mires, también podría verse hermosa.
En cuestión de horas, llegan todos los animales carroñeros de las profundidades: peces bruja, tiburones dormilones, cangrejos, artrópodos, todos desgarrando la ballena. Estos carroñeros pueden arrancar cientos de libras de carne en un solo día. Y durante los siguientes meses o años, consumen hasta el 90% de la biomasa de la ballena. Lo que queda son huesos, tejido conectivo y residuos aceitosos que se filtran en el sedimento circundante. Como sabes, las profundidades marinas no destacan precisamente por su abundancia de alimento. Encontrarse algo así es como ganar la lotería para los animales del abismo. Una lotería grande, carnosa y jugosa. Lo que sobra tras la masacre da inicio a la siguiente etapa: la fase de enriquecimiento oportunista. Gusanos, crustáceos y alfombras bacterianas prosperan ahora sobre lo que dejaron los grandes carroñeros. Se entierran en el sedimento alrededor de los huesos, alimentándose del residuo aceitoso y del tejido en descomposición incrustado en el fondo marino. Sé que suena asqueroso, porque lo es. Si esto ocurriera en la superficie, olería absolutamente horroroso. Miles de libras de carne podrida, grasas en descomposedora, azufre y amoníaco llenando el aire por la actividad bacteriana. El clásico hedor a huevo podrido mezclado con descomposición de pescado. Esta etapa dura años, a veces décadas, mientras los restos de la ballena transforman lentamente el entorno. Lo que alguna vez fue un solo cadáver se convierte en un ecosistema completo, una isla viviente en medio de un abismo por lo demás vacío. Algunas de las criaturas que aparecen en estos montones de ballenas hundidas están tan especializadas que no pueden sobrevivir en ningún otro lugar. Las más famosas son los gusanos comedores de hueso, conocidos como Osedax. No tienen boca ni estómago. En su lugar, usan raíces llenas de bacterias para digerir las grasas dentro de los huesos mismos. Junto a ellos hay almejas extrañas, mejillones y anfípodos que se alimentan de la sopa química que se filtra de los restos de la ballena. Muchas de estas especies solo se encuentran en caídas de ballena. Formas de vida enteras que deben su existencia hasta la muerte de algo mucho más grande. Y justo cuando parece que ya no queda nada que sacar de esta pobre ballena, la vida encuentra una forma más de alimentarse de ella. Así comienza la etapa final de alimentación. A estas alturas, la carne lleva mucho tiempo desaparecida y solo quedan los huesos. Pero esos huesos están cargados de lípidos, y las bacterias de las profundidades saben exactamente cómo convertir eso en vida. Microbios especializados comienzan a descomponer las grasas dentro de los huesos, liberando hidrógeno sulfúrico, un gas tóxico para la mayoría de los animales, pero combustible para los monstruos que el mar profundo ha creado. Aparecen gusanos tubulares, gigantes, mejillones y almejas, viviendo de las bacterias que se alimentan de los huesos de la ballena. Es básicamente un ecosistema en miniatura de fuente hidrotermal, solo que esta vez no está impulsado por magma ni luz solar, sino por el cadáver absolutamente gigantesco de una ballena. Esta etapa puede durar décadas, incluso un siglo. Una ballena que murió hace más de 100 años puede seguir sosteniendo nueva vida, convirtiendo esencialmente a un gran animal en miles de pequeños. Es algo así como hermoso, pero también salvajemente repugnante. No sé muy bien cómo sentirme al respecto, pero supongo que así es la vida en el océano. Pero, ¿qué viene después de esta etapa? Bueno, incluso con el tamaño masivo de la ballena, eventualmente hasta los huesos ceden, los sulfuros se agotan, las bacterias mueren y lo que queda de la ballena no es más que un esqueleto frágil, limpio, hueco y hundido en el sedimento. Pero esto no es del todo el final. Con el tiempo, corales, esponjas y anémonas comienzan a adherirse a las estructuras óseas restantes, convirtiendo el cadáver en descomposición en una especie de arrecife de aguas profundas. Pequeños peces e invertebrados se mudan, escondiéndose entre las costillas y las vértebras como si fueran arquitectura antigua. Ya no se alimentan de la ballena, sino que usan su cuerpo una última vez como soporte estructural literal, convirtiéndolo en un arrecife. Eventualmente, incluso esto podría terminar hasta que todos los átomos de la ballena se dispersen por completo, pero puede durar casi un siglo. Y así es como ocurren la mayoría de las caídas de ballena. Siguen exactamente este proceso hasta que no queda nada más que átomos repartidos por el océano. Pero,
¿Con qué frecuencia ocurren estos eventos que crean ecosistemas? Curiosamente, las caídas de ballena fueron cada vez más comunes durante un corto periodo de tiempo. Durante el apogeo de la caza industrial de ballenas en los siglos XIX y XX, se mataban miles de ballenas cada año y muchos de sus cadáveres o partes del cuerpo se arrojaban de vuelta al océano después de extraerles el aceite y la grasa. Cada una de esas muertes, natural o no, enviaba una onda a través del océano. Una sola caída de ballena puede sostener un ecosistema entero durante décadas. Así que cada ballena perdida era tanto una tragedia como un regalo para las profundidades. Los balleneros, sin saberlo, arrojaban ecosistemas al fondo del mar. De una manera retorcida, la industria ballenera alimentó la vida en las profundidades, incluso mientras la devastaba en la superficie. Pero, obviamente, esto solo podía durar cierto tiempo. Cuando mueren más ballenas, hay menos para crear más ballenas. Eventualmente, algunas especies fueron llevadas al borde de la extinción y sus poblaciones siguen siendo bajas hoy en día. Un aumento masivo en caídas de ballena crea un aumento masivo en vida allá abajo. Pero luego, cuando hay una disminución repentina en caídas de ballena, toda esa vida de repente no tiene nada que comer. Como habrás adivinado, eliminar ecosistemas enteros puede desequilibrar realmente el océano. Pero, ¿qué otras cosas pueden causar una caída de ballena? Además de los balleneros, también pueden provocar las colisiones con barcos, orcas o eventos de varamiento donde el cadáver termina arrastrado de nuevo mar adentro. Es bastante brutal, pero un barco que accidentalmente embiste a una ballena cerca de la superficie puede matarla al instante. Aunque las ballenas pesan cientos de miles de libras, los barcos pesan decenas de millones. El casco de acero chocando contra una ballena es definitivamente suficiente para matarla, causando caídas de ballena no intencionales. Las orcas también juegan un papel. En manada son capaces de derribar ballenas adultas, aunque suelen apuntar a las crías. Pero como parte del ciclo natural de la naturaleza, no representan una amenaza real para la extinción de las ballenas. Los eventos de varamiento, curiosamente, también pueden causar caídas de ballena. Parece contradictorio, porque no pensarías que una ballena varada en la playa se hundiría, ya que está en tierra firme. Pero cuando las ballenas quedan varadas, ya sea porque están enfermas, desorientadas por sonar o siguiendo a otra demasiado cerca de la costa, se atascan. Su propio peso aplasta sus órganos y el sol comienza a cocinar el cuerpo desde afuera hacia adentro. A medida que el cuerpo se descompone, los gases se acumulan dentro, hinchando a la ballena como de costumbre, pero en tierra. Si la ballena está varada cerca de la línea de agua o durante una marea alta, el gas atrapado puede hacerla flotar de nuevo y luego ser arrastrada de vuelta al mar, entrando de nuevo en el proceso completo de caída de ballena. Curiosamente, así es como ocurren los eventos de ballenas explosivas. Si el cadáver no se mueve rápidamente, los gases siguen acumulándose y la presión aumenta hasta que la piel se estira como un globo y eventualmente revienta. Ahí es donde surgen esas historias infames de ballenas que de repente explotan, donde todo el metano atrapado, azufre y fluidos de descomposición estallan hacia afuera. Al final, no importa realmente cómo muera la ballena. Cualquier ballena grande que muera y se hunda se convierte en otro ecosistema instantáneo para el abismo. No sabemos realmente cuántas ballenas están allá abajo como nuevos ecosistemas porque hay demasiado fondo oceánico por explorar para encontrar cada una. Podrían ser cientos o miles, pero basándonos en la cantidad de ballenas que mueren cada año, es probable que el abismo esté salpicado de estas ciudades ya hechas. Irónicamente, los lugares más vivos del fondo del océano son exactamente aquellos donde algo murió. Ya sea hermoso, repugnante o ambas cosas, ninguna criatura en este planeta, salvo la ballena, tiene un impacto tan grande después de la muerte. Suscríbete si te gusta el video. Pero espera, porque la historia no termina aquí. Hay algo más que pocas personas conocen. Las caídas de ballena no solo alimentan vida, también guardan secretos del pasado. Científicos han encontrado fósiles de ballenas de hace millones de años que muestran marcas de dientes de tiburones prehistóricos. Es como abrir una cápsula del tiempo del océano. Cada hueso cuenta una historia. Cómo vivió, qué comió, dónde viajó.
Y todo eso queda grabado en el esqueleto que ahora sirve de hogar a cientos de especies. Imagina bucear en un submarino a 4000 metros de profundidad. De repente, entre la oscuridad absoluta, aparece un esqueleto blanquecino cubierto de vida. Gusanos rojos como espaguetis, mejillones del tamaño de platos, cangrejos pálidos correteando entre las costillas. Es un cementerio y un jardín al mismo tiempo. Un lugar donde la muerte da vida. Y no solo eso. Algunas ballenas mueren de formas que ni siquiera imaginamos. En 2019, en Filipinas, encontraron una ballena muerta con 40 kilos de plástico en el estómago. No pudo digerirlo. Se llenó de bolsas, redes, botellas. Su cuerpo se infló, flotó unos días y luego se hundió. Pero esta vez, el plástico quedó atrapado en el fondo, creando un nuevo tipo de caída de ballena, una hecha de basura humana. Los animales intentaron alimentarse, pero muchos murieron envenenados. La muerte de una ballena se convirtió en la muerte de cientos. Otro caso brutal, las redes fantasma. Son redes de TEAM, pesca abandonadas que siguen flotando años después de ser descartadas. Una ballena se enreda, lucha, se cansa, se ahoga. El cuerpo queda colgando de la red como un trofeo macabro. Luego, la red se hunde con la ballena. Llega al fondo y atrapa a más animales. Es una trampa mortal que sigue matando incluso después de que la ballena haya muerto. Pero también hay esperanza. En los últimos años, gracias a la protección internacional, algunas poblaciones de ballenas están regresando. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, han aumentado un 90% en algunas zonas. Cada nueva cría significa que, algún día, habrá una nueva caída de ballena. Un nuevo regalo para el abismo. Y mientras tanto, los científicos siguen descubriendo cosas increíbles. En 2021, un robot submarino encontró una caída de ballena azul en el Pacífico. Tenía más de 50 años. Aún había vida. Gusanos o sedax comiendo hueso. Bacterias produciendo energía. Pequeños cangrejos viviendo dentro de las vértebras. Era como un edificio de apartamentos submarino. Pero no todas las caídas son naturales. Durante la Segunda Guerra Mundial, submarinos hundidos arrastraron ballenas muertas con ellos. En el Atlántico hay cementerios de ballenas y barcos juntos. Los peces viven entre los cañones oxidados y los huesos blanqueados. Es como si la guerra y la naturaleza se hubieran aliado para crear vida donde solo había muerte. Y hablando de rarezas, ¿sabías que algunas ballenas mueren por amor? Las ballenas grises viajan 16.000 kilómetros cada año para reproducirse. Los machos compiten, pelean, se golpean con la cola. A veces, uno queda herido, sangra, se debilita, y en medio del océano, sin ayuda, muere. Su cuerpo flota, se hincha, y comienza el ciclo otra vez. Otro dato impactante. Las ballenas azules producen 200 litros de leche al día para sus crías. Pero si la madre muere, la cría no sobrevive. En 2023, en California, encontraron una cría de ballena azul muerta de hambre junto al cadáver de su madre. La madre había sido golpeada por un barco. La cría intentó mamar, pero no había leche. Lloró durante horas. Los buzos escucharon sus gemidos a través del agua. Es una de las cosas más tristes que se han grabado en el océano. Pero volvamos al fondo, porque ahí abajo, la vida no para. Incluso cuando los huesos se deshacen, los átomos de la ballena se integran al sedimento. Se convierten en parte del fondo marino. Y algún día, millones de años después, podrían formar parte de una nueva roca. O de un nuevo animal. El ciclo nunca termina. Y mientras tanto, en la superficie, seguimos matando ballenas sin querer. Cada año, más de 300 ballenas mueren por colisiones con barcos. En el estrecho de Gibraltar, las orcas han aprendido a atacar barcos. Pero no por comida, por diversión o por venganza. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que, cada vez que una ballena muere, algo nace en el fondo. Suscríbete si te gustó el video. Y si quieres seguir explorando el océano, dime en los comentarios. ¿Quieres un video sobre cómo las orcas cazan ballenas? ¿O sobre los gusanos que comen huesos? ¿O tal vez sobre las ballenas que cantan? Tú decides. Yo solo cuento las historias que el mar guarda en silencio. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo viaje al abismo.